Vamos a comenzar este año del 2021 tratando de buscar todas las profecías que por fin se han conjugado a una. ¿Qué quiero decir con esto? Que es impresionante la forma como este año del 2021 estamos iniciándolo. Hoy es el 1 de enero del año 2021, siglo XXI. Me da mucho gusto que todos ustedes puedan continuar amando la palabra de Dios, apasionados por la verdad, y más que todo que podamos tomar en cuenta que realmente es el tiempo de acercarnos a Dios. Es un tiempo imprescindible para poder nosotros comprender que separados de Él nada podemos hacer, que las cosas en el mundo no van a mejorar. Para el mundo, desde luego, pero para nosotros, los que tenemos la esperanza de la resurrección y la esperanza de ver algún día a Jesús, tenemos nosotros un futuro maravilloso, un futuro glorioso, porque el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero quiero continuar con esta serie sobre las señales de los últimos tiempos, porque cada vez que estudio la Biblia y cada vez que relacionamos los eventos a nuestro alrededor, todos los eventos nacionales, geopolíticos, religiosos, sociales, culturales, morales, es como si se comenzara a hacer una apilación, un monte de todas estas cosas, donde nos damos cuenta de que ya llegamos a la cúspide. O sea, las profecías de los últimos tiempos ya están delante de nuestros ojos y ya no se pueden evitar. Ya no podemos nosotros estar tratando de escondernos, que tal vez Cristo viene en 2 años o 3 años. Estamos al borde de la venida del Hijo de Dios. Quiero enumerar algunas profecías, logré juntar 10 de ellas. Y simplemente quiero mencionárselas a ustedes para que nos demos cuenta de una forma panorámica la condición en la que el mundo se encuentra y lo cerca que estamos acerca de la venida de Jesucristo. Estas 10 profecías que he juntado se han cumplido en el último siglo y en este siglo XXI. Así que es impresionante la forma como Dios nos ha dejado el panorama escrito en la Biblia para que nosotros podamos tener la certeza y la seguridad de que estamos en las manos de un Dios soberano que nos ha acercado y ha permitido que podamos venir al trono de su gracia mediante el único camino, que es el camino de la sangre de Jesucristo. Tenemos en primer lugar en Daniel capítulo 12 que fue escrito. Esto va a ser una enumeración rápida, porque después vamos a ir poco a poco examinando estas profecías. Pero quiero que tú te des cuenta rápidamente de la forma tan rápida en la que estas profecías se han acumulado precisamente en el siglo en el cual estamos viviendo. Y estas profecías comenzaron a cumplirse desde el siglo pasado, desde el siglo XX. Tenemos en Daniel 12, en el versículo 4, una profecía que fue escrita hace 2600 años. Y dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro y séllalas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Tenemos que tener en cuenta que cuando Dios le reveló estas profecías a Daniel, Él le dijo que las sellara. Y esto significa que al momento que estaban selladas no se podían abrir hasta el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin es precisamente el que tú y yo estamos actualmente viviendo. Entonces, ahora estas profecías que estaban selladas en el tiempo del fin se abren. Y ahora Dios nos permite ver estas profecías para comprenderlas y saber que nos encontramos en el mundo del fin o en las profecías finales de la historia humana. Esta profecía dice claramente que en los últimos tiempos en los que tú y yo estamos viviendo, el conocimiento iba a aumentar, o la ciencia. La palabra ciencia, gnosis, en el griego significa conocimiento.
Hasta el siglo XX pasado, brincamos del burro al motor de gasolina. Fíjense con mucho cuidado lo que voy a decir. Desde el siglo pasado, brincamos del burro al motor de gasolina. No fue hasta el siglo XX, estamos hablando de hace 120 años aproximadamente, que comenzó la investigación y los inventos de los motores de gasolina. El fundador de la compañía Ford, Henry Ford, hizo el primer carro modelo T Ford que corría como a 25 kilómetros por hora en 1903-1904. 1905-1906 los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. Y de ahí, del inicio del siglo pasado, observemos esto con mucho cuidado, llegamos a 1900, vamos a ver después las guerras mundiales, estamos sabiendo el conocimiento. En 1929 encontramos el descubrimiento de la penicilina por Alejandro Fleming. Después llegamos a 1939-40 aproximadamente, cuando se hace la operación Manhattan con los científicos Enrico Fermi y Oppenheimer, alemán e italiano respectivamente, donde comienzan a bombardear el átomo del elemento 235 de uranio y producen la famosa fisión nuclear. Esto dio lugar a la primera construcción de la bomba atómica, que fue soltada en las ciudades y en el puerto de Hiroshima y Nagasaki en el Japón, 1945. El mundo por primera vez vio un hongo impresionante que se levantó ahí en estas ciudades japonesas, matando a casi más de 125,000 japoneses. Posteriormente, en 1952, se fabrica la primera bomba de hidrógeno. Los rusos comienzan a competir contra los Estados Unidos en cuanto a lo que se llamó la Guerra Fría. 1957, la primera plataforma espacial. 1969, el ser humano, por primera vez en la historia, llega a pisar el suelo de la Luna. Ahí estaban Aldrin, ¿verdad? Uno de los astronautas que dijo es que esto es un paso grandísimo, gigantesco para la humanidad. Y ahí estábamos ya en la Luna, 1969. Llegamos a 1970, entre la década de los 70s y los 80s, y comenzamos a entrar a la época de la cibernética, donde comienzan a fabricarse los primeros teléfonos celulares. Recuerden muchos de ustedes que eran como un tabique de este tamaño así, más o menos los primeros con una antenota, y traías la estación atrás en la cajuela de tu carro o cerca en los asientos de atrás de tu carro, que era la forma como podíamos comunicarnos. Fue un invento tremendo, ¿verdad? Asombroso. Después vino el famoso Internet en los 80, ya 85, y de los 80 a nuestros días, estamos hablando hace 40 años, ¿qué nos sorprende ya? Vinieron los iPads, vinieron todo lo que es los chips, vino toda la promoción de todos los elementos y todos los circuitos que formaban todo lo que es la electrónica cuántica también, y estamos en un mundo actualmente tecnológico asombroso. ¿Qué fue lo que dijo Daniel hace 2600 años? En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo que no sucedió en casi más de 5.800, 5.900 años, sucedió en menos de un siglo, porque precisamente podemos con esto corroborar que nos encontramos en los últimos tiempos. El conocimiento aumentará. Tenemos en segundo lugar, en Mateo capítulo 4, 24, el famoso Sermón del Monte que Jesucristo narró y compartió con sus discípulos cuando le preguntaron en el versículo 3, Mateo 24,
¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo iba a suceder las profecías de los últimos tiempos? ¿Qué señal habrá de tu venida, de la segunda venida de Jesucristo? Esto no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia fue revelado hasta después que los discípulos, la mayor parte de ellos murieron, y fue revelado, recordamos, al apóstol Pablo. Fue Pablo el único apóstol a quien se le reveló la famosa doctrina del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia. Y le dijeron a Cristo: ¿qué señal habrá de tu venida y finalmente y del fin del mundo? Cristo entonces, a continuación, comienza a compartirles a sus discípulos estas señales, que vamos a ver en segundo lugar cómo sucedieron también hasta el siglo pasado. Respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo: nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Y a continuación es la señal que Cristo nos da, que se cumplió hasta el siglo pasado, para saber que estamos en los tiempos finales. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cristo dice de una forma clarísima que las guerras siempre han existido. O sea, la historia humana, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, de los 6,000 años que tenemos de historia los seres humanos, de los 6,000 años que tenemos, 25 años han sido solamente de paz. De los 6,000 años, 25 años han transcurrido solamente de paz. O sea que la vida humana, la historia humana ha sido guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras continuas. Y así va a acabar el mundo. Lo vamos a ver en la batalla famosa del Armagedón, del libro de Apocalipsis capítulo 16, donde el mundo se unirá, ¿verdad?, todas las naciones. Lo vamos a ver a su tiempo, de qué forma se llevará esta tercera guerra mundial, que si Cristo no interviene y baja del cielo, ¿verdad?, los seres humanos nos hubiéramos completamente extinguido y autodestruido. A pesar de que toda la historia humana han habido guerras, no fue hasta el siglo XX cuando por primera vez en la historia se levanta nación contra nación y reino contra reino. Hasta el siglo XX. Estas dos guerras mundiales de 1914 y 1945, en la que comenzó y terminó el 18, la Primera Guerra Mundial, en el 45, la Segunda Guerra Mundial, nunca había levantado tantas naciones unas contra otras como en estas dos guerras mundiales. O sea que esto es asombroso y apasionante, porque esta es una de las señales también en la que sabemos que en el siglo XX comienza realmente a contar la cuenta regresiva de las profecías divinas, de las profecías del Señor Jesucristo. Pero no solamente vemos también las dos guerras mundiales, que también las vamos a ver con muchos detalles. Tenemos en tercer lugar la profecía más importante, la que confirma, la que verifica que verdaderamente estamos en los últimos tiempos y viviendo la última generación. La Biblia profetizó hace más de 2,700, 2,600, 2,500 años por los profetas Ezequías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, que Israel iba a volver una vez más a regresar a su tierra. Sin embargo, se profetizan dos regresos de Israel. El primero tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, en el siglo pasado,
cuando ante el asombro de la mayor parte de los seres humanos, los judíos, después de haber sido exiliados por casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, el 14 de mayo, los judíos estuvieron repartidos por todo el mundo, en África, en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, en el continente americano, australiano, etcétera, etcétera, por todo el mundo. Y vemos nosotros una restauración de esta nación. En un solo día Israel recobra su identidad nacional, su soberanía nacional, y por primera vez en la historia es establecida una nación en un solo día. Esto es asombroso porque en el libro de Isaías vemos claramente esta profecía que se cumplió, vuelvo a repetir, al pie de la letra. Y dice aquí en el libro de Isaías capítulo 66, veamos esta profecía de hace 2700 años, cómo vuelve otra vez a cumplirse. Todas estas profecías que estamos compartiendo, hermanos en Jesucristo y damas y caballeros que nos acompañan viendo esta transmisión, este video, es precisamente para que pongamos nuestra confianza, para que pongamos nuestra fe en la única palabra profética verdadera que se encuentra en la Biblia. Fuera de la Biblia, todos los falsos cristos, todos los falsos profetas, Buda, Nostradamus, Hare Krishna y todos esos que se han levantado, los gurús famosos, los que tratan de pronosticar los tiempos a través de los astros, a través de la astrología, etcétera, etcétera, los adivinos, todos estos son puros fanfarrones y son puros mentirosos, porque ninguno de ellos fue realmente iluminado, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, en medio de tanta confusión en la que el mundo se encuentra, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, para que hagamos bien en estar atentos ahora más que nunca a esta palabra preciosa, divina, y estemos esperando el amanecer del lucero que será Jesucristo, el lucero de la mañana, como Jesucristo es también mencionado en diferentes profecías. Entonces, aquí en Isaías 66, versículo 8 dice, esto fue escrito hace 2700 años. 2700 años. ¿Quién oyó cosa semejante? Pregunta el profeta. ¿Quién vio tal cosa? O sea, esto que voy a compartir, dice el profeta, es algo que jamás ha sucedido en la historia. Nadie ha visto cosas semejantes, nadie ha podido ser testigo de lo que nosotros en esta generación hemos sido testigos. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? O sea, dice Isaías, podamos ver en todo el transcurso de la historia humana que alguna nación se haya formado en un solo día. Esto fue escrito hace 2700 años. Y termina diciéndonos, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea, Israel se encontró sufriendo se compara los casi 2000 años de exilio de la nación de Israel, que estuvieron por todos lados, fueron arrojados de España, fueron torturados durante la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero después de todo esto, como la mujer cuando va a dar luz sufre dolores, finalmente sale el niño y la mujer se da cuenta que valió la pena, porque todos estos sufrimientos fueron lo que pavimentó el camino para que tuviera a ese niño precioso entre sus brazos. Y nosotros, Dios nos ha concedido el privilegio maravilloso de ser los testigos de que el 14 de mayo de 1948 la nación de Israel se constituyó en una nación soberana, libre e independiente, como la tercera señal que estamos compartiendo con ustedes. Veamos la cuarta señal. Todo esto es rápidamente y después ya nos adentraremos con más profundidad en cada una de estas señales. La cuarta señal, la fisión nuclear.
En el libro de Zacarías, capítulo 14, encontramos una profecía tremenda, porque esta profecía no se cumplió hasta 1945, cuando estalló la bomba que acabamos de mencionar en las ciudades de Nagasaki y de Hiroshima, soltada por los Estados Unidos de Norteamérica, y que propiciaron el final de la Segunda Guerra Mundial, porque los japoneses se rindieron en un barco, ¿verdad?, en el Atlántico, se juntaron ahí con los almirantes y los generales ingleses y norteamericanos y firmaron la paz. Esta bomba atómica, que fue elaborada hasta el siglo pasado, que se llamó la fisión nuclear, cuando se bombardeó el uranio 235, fue profetizado hace 2600 años. En el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 12, escuchemos lo que hace 2600 años escribió el profeta Zacarías. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Aquí se está profetizando algo que va a suceder con los pueblos que van a atacar a Jerusalén en el tiempo del Armagedón, pero que se anticipó con la elaboración de la bomba atómica, porque la bomba atómica ha pavimentado el camino para toda la era nuclear del siglo XX y el siglo XXI en el cual tú y yo estamos viviendo. Esta será la plaga: la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Damas y caballeros, hermanos en Jesucristo, ¿de qué está hablando el profeta Zacarías hace 2600 años? De los efectos que produce la radiación nuclear. Estando parados, dice la Biblia, ¿verdad?, se van a corromper, se les va a deshacer su lengua y sus cuencas de sus ojos. Esto no era posible, ni jamás pudo haber sucedido antes de la fabricación de la primera bomba atómica. Entonces, tenemos esta cuarta señal, que la era nuclear nos está acercando, ¿verdad?, a la consumación final de la historia humana, porque después de la bomba atómica se produjo la bomba de hidrógeno, ahora está también el electromagnetismo, y ahora hay otras bombas que ya son soltadas a través de drones. Bueno, el avance de la tecnología militar es impresionante. Y sabemos que hay más de 8 o 10 naciones actualmente en el mundo con un cúmulo de bombas atómicas y de poder nuclear, principalmente Rusia. Rusia es la nación que más poder nuclear tiene actualmente. China tiene casi 200 millones ya de soldados. Es la nación con el ejército más grande del mundo. Pero Rusia es la nación con el poder nuclear más grande, escucha, más grande que el de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene grandes portaaviones, y ahora tiene los aviones de combate F-35 que ya se los dio Israel. Israel se los quiere dar a los Emiratos Árabes Unidos. En fin, ¿verdad? Se está transmitiendo por todos lados en el mundo todos estos aviones poderosos, los submarinos Poseidón, que traen cabezas nucleares, más de 4, 5, 8 cabezas nucleares dentro, para poder realmente alcanzar cualquier nación del mundo. Nos encontramos a un borde donde estas armas no son juguetes. Estas armas van a ser usadas. Y estas armas, de acuerdo a la Biblia, serán una de las causas por las cuales el mundo estará a punto de extinguirse, porque las vamos a usar. El mundo va a usar estas armas. No son juguetes, enfatizo, son instrumentos que el mundo, por la locura que el ser humano ha llegado, ya no tarda en que podamos ver un conflicto, una conflagración nuclear cerca de nosotros. En quinto lugar tenemos la unión impresionante de Rusia, de Irán, de Turquía y de algunas naciones del norte de África. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, Ezequiel capítulo 38 y 39, encontramos una profecía asombrosa
de hace 2700 años también. Es increíble que todas estas profecías Dios nos las haya dejado para que nosotros que formamos la última generación seamos testigos y podamos prepararnos, podamos estar en paz, podamos tener la seguridad que ahora que comienza, hoy es el 1 de enero del 2021, estoy dando esta conferencia iniciando el año, para que este año en el cual sabemos que las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar de acuerdo a la Biblia. El carácter de los hombres se transformará más y más y más en casi animales. Vendrá una deshumanización, que vamos a hablar también esto como una de las últimas señales. El ser humano se va a precipitar en una espiral de autodestrucción bárbara. Y esto que vemos nosotros por todos lados y lo que estamos siendo testigos actualmente, que lo vamos a ver más adelante también, es simplemente para que nosotros sepamos que el destino del ser humano va por acá y el destino de nosotros va por acá. O sea, el mundo irá de mal en peor, hundiéndose más y más y más y más en la desesperación, en la incertidumbre, en la confusión, en la angustia, en el estrés, en el pánico, en la locura, en la irracionalidad. Pero nosotros, el camino del justo es como la aurora. Tenemos que subir y subir y subir. Y mientras más tinieblas cubren el mundo, en nosotros tiene que resplandecer la luz. Porque no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y tenemos que comprender eso con todo el corazón, para no desanimarnos. Cuidado con el desánimo. El desánimo, un cristiano desanimado, es un cristiano derrotado. El desánimo será una de las características que harán que abandones el camino, que comiences a deprimirte, que comiences a hundirte, precisamente porque has perdido la fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios, y sin la fe no tenemos con qué protegernos de los dardos de Satanás. Dice Efesios 6 que la fe es el escudo, se le llama el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos del maligno. Entonces, el momento que tú te desanimas, el momento en que tú te desguanzas, el momento que comienzas a perder la visión, la esperanza, ay, pues el mundo está cayendo, el mundo está ahí, y comenzamos a hundirnos en una desesperación, en un estrés, en una angustia. Vienen los demonios, pero como batería, con todo el ejército que puedan traer para atacar tu mente y decirte si es cierto, ya no hay esperanza. El diablo es experto en pintarnos un panorama oscuro donde ya no podamos ver ninguna luz y encerrarnos, encarcelarnos para ir deprimidos, angustiados, desanimados. Es la forma en la que nos puede derrotar. Y no podemos permitir nunca caer en el desánimo. Así que en Ezequiel capítulo 38 y 39, hace 2700 años, se profetizó que en los últimos tiempos que estamos viviendo, todo esto son de los últimos tiempos de lo que estamos viviendo actualmente, que en estos tiempos, no sé, mañana, la semana que entra, en un mes, en 3 meses, Rusia, Irán y Turquía van a ser un triunvirato, van a ser una trinidad satánica para venir a atacar a la nación de Israel. ¿Por qué es sorprendente y asombrosa esta profecía? Simplemente porque, pues Rusia, ¿verdad? Sabemos que en 1989 cayó el comunismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y cuando cayó el comunismo, pues todo el mundo dijo, bueno, ya es una ideología que no funcionó. Gorbachev también sacó su libro, La Perestroika, explicando que el comunismo no puede funcionar aislado del capitalismo ni del libre mercado. Es una ideología fantasiosa, utópica, que no es posible llevarla a cabo. Porque cuando el gobierno comienza a controlar las empresas, las casas privadas, los bancos, etcétera, etcétera, el pueblo comienza a ver coartadas sus libertades, comienza a sentirse oprimido y claro que
esto no viene de la noche a la mañana, viene con promesas, siempre, siempre las promesas serán, ¿verdad? Vamos a darle más dinero a los jóvenes, vamos a sostener esto, universidades gratis para los jóvenes. Siempre habrá una carnada para que el pez muerde el anzuelo. Entonces, de la misma forma en la que un pescador le pone una carnada al anzuelo, porque sin esa carnada ningún pez se podría acercar. Entonces la carnada hace que el pez que anda por ahí nadando, ¿verdad?, la vea sin saber qué le va a acontecer. Pero él se va tras la carnada y la muerde. Y el momento que la muerde, ha llegado su final. Así trabaja el diablo de la misma forma. Nos pone trampas siempre. ¿Y cuáles son las carnadas que él hace, verdad? Las carnadas que pone el diablo, él sabe cuáles son nuestros apetitos. ¿Qué es lo que más deseamos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice 1 Juan 2, 1 Juan 2, versículos del 12 al 15. Todas estas cosas atraen, y dice la Biblia que esto no proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros apetitos carnales, por los deseos de los ojos, por lo que quiero, y yo quiero tener esto, y quiero tener aquello, y quiero tener esa mujer, y esta mujer es mejor que mi esposa, y yo estoy gordo, pero quiero seguir comiendo, y esta pizza está rica, y comenzamos a ver que estamos satisfaciendo nuestra carne, ahí es cuando estamos nosotros atrapados por el enemigo, porque es la carnada que él usa, los apetitos de nuestra carne. Entonces, es importante que veamos nosotros que Israel va a enfrentarse, ya no sé si este mes o el mes que entra, repito, no hay una fecha para esta invasión, pero es increíble cómo haya podido Rusia levantarse después de la Guerra Fría en el siglo XXI con Vladimir Putin, el actual presidente, y haber vuelto otra vez a resurgir con la ideología que ya la historia nos demostró que no funcionó. El comunismo o el socialismo, que como decimos en México es la misma gata, pero revolcada. Entonces, el ser humano así es de terco. La historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Y ha vuelto otra vez a desenterrar esta ideología, y actualmente en el mundo esto es absolutamente increíble, inimaginable, que los Estados Unidos de Norteamérica pudieran acabar aceptando el comunismo como la futura política que tal vez este año la lleven a cabo. Esto es inimaginable. ¿Quién podía imaginarse que Estados Unidos, el campeón de la libertad, del capitalismo, del libre mercado, etcétera, etcétera, pudiera terminar aceptando una ideología que fue la que hundió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la que es actualmente la Rusia moderna? Entonces, Rusia, ante nuestros ojos, se ha vuelto a resurgir, porque la Biblia así lo decía, pero ahora con la unión de Irán y de Turquía. Y esto es impresionante, porque esta unión entre Irán, Rusia y Turquía fue de los últimos años. Esta unión no la tenían antes. Desde 1935, cuando el Shah de Irán fue sacado de Irán, ¿verdad?, en la antigua Persia en la Biblia, la nación de Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia, fue sacado, se cambió el nombre a la República de Irán. Y en 1979, cuando el Ayatollah Khomeini entra y hace a un lado la democracia en Irán, se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, a la República Religiosa de Irán o a la República Islámica de Irán con el Ayatollah Khomeini. Y desde entonces, de 1979, Irán ha odiado a todos los países capitalistas, democráticos, principalmente a la nación de Israel y a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahora que está amenazando con una guerra nuclear Irán para atacar a Israel y que tiene la protección de Rusia, y Turquía se ha unido
vemos nosotros que esta profecía está delante de nuestros ojos. En cualquier momento se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya ante nuestros ojos, Rusia, Irán y Turquía se unieron las tres y el propósito bíblico es atacar a los Estados Unidos. Pero lo vamos a ver más adelante. Y vemos nosotros también, en penúltimo lugar, no nos va a dar tiempo a hacer cubrir este panorama, lo haremos el próximo domingo, la deshumanización, la completa deshumanización de los seres humanos. En la segunda carta, el apóstol Pablo a Timoteo le escribe hace 2000 años, narrándole, ahora sí que poco a poquito y carácter por carácter, a donde el ser humano iba a llegar. Y es precisamente a donde nos encontramos actualmente. Segunda de Timoteo 3, también debes saber esto, le escribe Pablo a Timoteo, que en los postreros días, ¿cuándo? En los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos en el griego es la palabra chalepos, con CH, chalepos, como suena, S al final, chalepos en el griego. Y significa tiempos verdaderamente espeluznantes, tiempos satánicos, tiempos donde el ser humano va a convertirse, ¿verdad? Ya no en un ser humano, porque pues el ser humano está aquí y los animales están aquí debajo de nosotros. Pero cuando el ser humano y los animales siguen por sus instintos, cuando el ser humano comienza a desbordar sus pasiones y cuando el ser humano comienza a perder el interés por los congéneres o sus otros seres humanos, el ser humano puede descender debajo de la línea de los animales. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Entonces, esta palabra peligrosos es una palabra que nos muestra que nos encontramos en esos tiempos. Y comienza Pablo a describir porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes sin afecto natural, y comienza una lista interminable de características que el ser humano perderá mientras más rápido nos acercamos a los finales de la historia humana, a los tiempos que la Biblia profetizó. El ser humano lo podemos ver actualmente con estas características porque pues es increíble que se haya establecido el aborto en el siglo pasado. En este siglo, en el 2015, bajo la presidencia de Obama en la Casa Blanca, institucionalizó los matrimonios gay. Actualmente está por aprobarse la legislación, escúchame muy bien, de la pedofilia. O sea, hay hombres que dicen, a mí no me gustan las mujeres, me gustan los hombres, y hay otros que dicen, ni los hombres ni las mujeres, me gustan los niños. Y está por aprobarse la pedofilia en Estados Unidos. Vemos nosotros de qué forma actualmente nos estamos convirtiendo en seres irracionales. Ahora, con todo esto de la pandemia, dices, Dios mío, pero ¿somos seres humanos realmente? ¿Ya la lógica, el sentido común desapareció? Puedo entrar a un restaurante y de la entrada del restaurante a la mesa no hay, hay virus, me tengo que cubrir. Y al sentarme en la mesa, me quito el cubrebocas porque ahí ya no hay virus. Aquí estamos mi esposo y yo viviendo en Dallas, Texas. Ayer nos acostamos temprano a la noche, no nos gusta desvelarnos mucho, aunque sea año nuevo. Y fuimos a un brunch, ¿verdad? Y un restaurante donde, pues digo, todas las mesas así juntas, ¿no? Descendimos del avión hace como una semana y veníamos como pollos dentro del avión. Y cuando estábamos formados para formar, no había nada. ¿Qué distancia social ni qué nada, no? Como pollos dentro del avión, pero eso sí, enmascarados, y al bajar el avión guarden su distancia social. O sea, estamos haciendo cosas y estamos actuando de una forma irracional. Entonces, tú vas también por cualquier centro comercial y vas enfrente de todas las mesas que están salidas y todas las mesas que están sin cubrebocas y todos los que pasan juntos pasan con cubrebocas porque ahí por el pasar no hay virus.
hay virus, perdón, y está sentado y los virus se van. Hemos llegado a y estamos actuando irracionalmente, de una forma con una falta total de lógica y sentido común. ¿Por qué? Porque esto es el ser humano al final de los tiempos. Somos inteligentes y que aceptamos todo y examinamos todo? De ninguna manera. Hemos hecho el ridículo para poder tratar de creer que podemos gobernar el mundo y administrar el mundo también. Y vemos también el autoritarismo en el que ha llegado el mundo. Los países están aprovechándose de todo esto que está pasando, esta pandemia y el coronavirus, para oprimir más y más y más y más, y arrinconarnos más y más y más, y decirnos: tú no haces esto, no vas a la playa, no puedes salir, te quedas en tu casa, etcétera, etcétera, y donde ya estamos como conejitos, como animalitos, controlados por los gobiernos que están preparando simplemente la futura nuevo orden mundial y la agencia global que ya está pavimentando el camino para el surgimiento del anticristo. Porque si creemos que el anticristo va a gobernar el mundo con una marca que vamos a hablar el próximo domingo, es lógico, ¿verdad?, que el mundo comience una preparación o un ensayo para llegar a donde la Biblia dijo que íbamos a llegar. El anticristo no puede llegar de repente y pues ahora todo el mundo se va a marcar, ¿verdad?, porque no se va a imponer, va a ser poco a poquito, gradual, global. Así como ahorita está ya tramitándose el pasaporte de la vacuna, donde no vas a poder volar en el avión mientras no tengas un pasaporte que ya demuestre que estás vacunado. Poco a poco así va avanzando la humanidad a lo que la Biblia profetizó, con una marca en la mano derecha o en la frente con el 666, donde nosotros, los cristianos, ya, gracias a Dios, no estaremos aquí. Mi esposa y yo oramos, Marta y yo oramos para que tú puedas permanecer firme en la esperanza a la que Dios nos ha llamado hasta el fin. Que el Dios de paz te llene de todo gozo y libertad en el Espíritu para poder adorar a Dios, conocer a Dios y servir a Dios. Y que podamos nunca, nunca, nunca creer que hemos sido abandonados. Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo porque Él es bueno. Él dice: no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ordeno que seas valiente hasta el final y que eches mano de la vida eterna. Les bendecimos, que podamos tener un feliz año, pero no un feliz año esperando todas las cosas que se vienen, sino un feliz año esperando y teniendo la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, para permanecer fieles y saber que nunca tendremos nada de qué avergonzarnos. Que Dios los bendiga, les amamos y les bendecimos en